Arrancamos con un tema que tiene que ver con la paz anhelada y tan necesitada en Colombia. El ELN anunció cese al fuego unilateral para la primera vuelta presidencial. ¿Abre paso al camino de la paz? Preguntamos. Sí, buen comienzo. No, no es suficiente. No, no son creíbles opciones para que usted responda. Cuando hagamos una vuelta por las corresponsalías, hoy venimos más rápido de lo habitual porque hay una jornada noticiosa de trascendencia en este día. Venezuela sigue la campaña electoral, falta menos de una semana para las presidenciales, 20 de mayo, día de votación. Nicaragua, el gobierno autorizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir de cerca la situación. En ese aspecto específicamente, derechos humanos luego de las protestas vividas en el país centroamericano. En Egipto, el Ministerio de Salud palestino confirmó hay más de 50 muertos, más de 2.000 heridos en las protestas que se viven en la Franja de Gaza. Así que desde Egipto vamos a salir con esta cobertura sobre los hechos en Palestina. En España, miles de jubilados indignados se manifiestan exigiendo pensiones dignas. Gritan menos ladrones, más pensiones. ¿Quién los escucha? A raíz de una fecha importante, conmemoración del 15M en esa nación europea. No los escucha nadie, Rajoy no dice nada, los políticos oportunistas son los que le prestan el oído y luego, como son oportunistas, se van. Así las cosas, arranquemos. Comunicado emitido este lunes, el Ejército de Liberación Nacional cesará actividades militares desde las 0 horas del día 25 de mayo a las 24 del día 29, para optar a unas condiciones favorables que les permitirán a la sociedad colombiana expresarse en Elecciones Colombia. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudaron en La Habana sus negociaciones con un quinto diálogo centrado en lograr un alto al fuego bilateral, pero hasta el momento no ha habido respuesta del Ejecutivo colombiano ni de la delegación gubernamental en La Habana al anuncio del cese al fuego. El ELN destacó en un comunicado que solo es con esfuerzo de ambas partes que podremos lograr los objetivos inmediatos del ciclo de conversaciones que acabamos de reiniciar en La Habana. Las negociaciones cambiaron de sede de Ecuador a Cuba cuando el pasado 18 de abril el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declara que suspendía su condición de garante de los diálogos de paz, medida tomada luego de los secuestros ocurridos en la frontera binacional. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la reanudación del diálogo de paz. ¿El gobierno de Colombia respetará el cese al fuego? ¿Se lograrán unas elecciones en paz? Puntos claves. Telesur. ELN pide conducta similar al declarar cese al fuego unilateral. Conducta similar. Me acompaña ya nuestro invitado. A él le vamos a trasladar este interrogante. ¿Qué opina? ¿Qué analiza? ¿Qué elementos tiene para ver si se viene esto o no? Si se logra o no el cese al fuego bilateral. ELN aseguraba este lunes que declara este cese unilateral al fuego en Colombia y espera ser respondido con una conducta similar. Siguiente portal, por favor, para actualizar. El País, candidatos presidenciales apoyan cese al fuego del ELN. Todos reaccionaron de manera positiva a este anuncio del Ejército de Liberación Nacional. Todos los que hablaron, hay algunos que todavía falta conocer la palabra o el pronunciamiento. Siguiente portal, El Comercio dice Santos celebra tregua decretada por ELN durante las presidenciales. Habló el primer mandatario de Colombia este lunes anunciando justamente que se va a respetar, por supuesto, esta decisión, que están acompañando el camino de la paz. Vamos a ver si esto es así. A esta hora, espacio de análisis de inmediato. Nos vamos a ir con Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, a ampliar sobre los hechos. Jaime, bienvenido. ¿Cómo le va? A esta hora vamos a hablar de un tema que se generó en la jornada de ayer y hoy tiene inmensas repercusiones en su país. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela. Un saludo a la audiencia. Igualmente. ¿Usted cree que se va a lograr el cese al fuego bilateral, profesor? Creo que vamos en la dirección correcta. Se está avanzando en esa discusión en la mesa en La Habana y me parece que la decisión del ELN de anticipar un cese unilateral del fuego, que ellos habían dicho que no lo iban a volver a hacer en las semanas anteriores, es una buena noticia, porque significa que aunque no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre las nuevas condiciones para el desarrollo del cese bilateral, esta decisión del ELN afirma la disposición del movimiento insurgente para negociar. Igualmente, ante la pregunta que ustedes se hacían hace unos segundos, de si habrá respuesta del
de parte del gobierno, creo que el pronunciamiento del presidente de la República en el día de ayer es enfático. Saludó esta decisión y se espera que en consecuencia las fuerzas militares y de policía se abstengan de atacar las unidades del Ejército de Liberación Nacional entre el 25 y el 29 mientras dura la vigencia del cese del fuego. Hay quienes levantan las voces, sobre todo los agoreros, diciendo ELN actúa así porque está en un contexto electoral, porque busca arena política como lo consiguió otrora FARC-EP, hoy partido político FARC. ¿Usted qué cree sobre esto? Me parece que es acertada la apreciación. No hay que olvidar que estas organizaciones no son simplemente grupos armados, sino que son organizaciones político-militares. Y la sensibilidad de la organización, en este caso del ELN, frente a la coyuntura electoral, es una señal muy positiva de su decisión de poder en el futuro inmediato intervenir en la lucha política legal una vez se logre el acuerdo que ponga fin a la confrontación armada. Lejos de criticar esa sensibilidad frente a la coyuntura electoral, lo que hay que saludar es que el ELN no ignore la situación en la que vive el país y la trascendencia de las elecciones, cuya primera vuelta se va a desarrollar el próximo domingo 27 de mayo. Profesor, sobre esto, paralelo justamente a este proceso de paz, hay que decir, o metido o inmerso también en este contexto, hay que decir que Colombia sufre uno de los momentos más peligrosos para la vida de los líderes sociales y de quienes defienden los derechos humanos. A la vez, Colombia está firme ante esta posibilidad de implementar el acuerdo de paz FARC-gobierno que se había logrado en La Habana. Pero esto viene a paso de tortuga, también es una realidad que hay que reconocer. Por favor, quiero pedirle su pronunciamiento respecto a esta situación social de Colombia en esta coyuntura electoral. Ahí también se habla del tema. Bueno, destaco dos cosas. La primera de ellas es que hay evidentes incumplimientos por parte del gobierno y del Estado en la implementación del acuerdo de La Habana con las FARC, a pesar de que las FARC en lo fundamental han cumplido lo que a ellos corresponde. Sin embargo, hay la afirmación de la voluntad política por parte del presidente Santos de avanzar en los meses que le quedan hasta donde sea posible en el desarrollo de los proyectos de ley y en el trámite legislativo para sentar las bases de la aplicación del acuerdo en lo que falta. Esperemos que tenga el pulso político necesario para poder hacerlo. Esto además se da en un contexto particularmente complejo en Colombia. El ambiente político está altamente polarizado y sobre todo está atravesado por una escalada de violencias contra las organizaciones sociales que es profundamente inquietante. En los 2 últimos años son más de 360 los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados, una buena parte de ellos luchadores por la restitución de tierras provenientes de los pueblos indígenas, de los pueblos afros y en general de organizaciones sociales. El Estado se ha demostrado incapaz de detener esta escalada de las violencias. A pesar de eso, lo que está ocurriendo con la mesa de conversaciones, de diálogo de paz en La Habana, lanza señales positivas, porque el ELN persiste en la negociación política, aún considerando los incumplimientos que se han dado con las FARC y la grave situación de violencia que se está dando en las ciudades. Precisamente, la insistencia de un cese bilateral por parte de esta organización, que ha sido también aceptada por parte del gobierno, tiene que ver con el fortalecimiento del compromiso del Estado y en particular de las fuerzas militares y de policía para garantizar la seguridad de las organizaciones sociales y de sus líderes. Profesor, nosotros hemos preparado acá, es muy cortito, lleva segundos, hemos querido trasladar a nuestra pantalla en imagen gráfica un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos de Colombia que indica que le da un porcentaje a este incumplimiento de acuerdos de paz en el país. Dicen que no se han implementado en un 82%. Allí también entonces de parte y parte mostrando los datos, porque el ELN dice no han cumplido con FARC-EP
el objetivo que se habían puesto, ¿por qué nos van a cumplir a nosotros? Y por otro lado, quienes adversan a ELN en Colombia les dicen: dejen las armas, dejen de colocar al país en esta situación de violencia y ahí nos vamos a poder sentar a hablar en otras condiciones. ¿Por qué será que algunos candidatos presidenciales no han reaccionado a esta decisión que ayer comunicaba el ELN, profesor? Hay un ambiente polarizado en la campaña electoral. Hay muchos candidatos que no quieren, hay algunos candidatos que no quieren comprometerse con opiniones de este tipo para no afectar los cálculos que ellos hacen sobre su votación. Pero hay que decir además que hay un grupo político liderado por el Centro Democrático en el país que se ha caracterizado por un comportamiento orientado a sabotear el proceso de paz, la aplicación del acuerdo con las FARC y que además tiende un manto de incertidumbre sobre el desarrollo futuro de las negociaciones con el ELN. Con ese panorama político es que estamos contando, pero yo creo que es expresión de una corteza política el no reconocer los beneficios que tiene una decisión unilateral como la que acaba de adoptar el ELN, a pesar de la temporalidad del cese del fuego y a pesar de lo que todos conocemos en el país, como lo dice la Comisión de Verificación, un altísimo porcentaje de incumplimiento por parte del Estado y del gobierno en la aplicación de los acuerdos. Si eso es así, tener a la organización sentada en la mesa hoy con la delegación del gobierno discutiendo la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de paz muestra la fortaleza de la decisión para salir de la guerra, y creo que por lo menos los sectores democráticos y amigos de la paz y la comunidad internacional que nos acompaña en estos esfuerzos debemos apoyar y rodear ese proceso y las negociaciones que se adelantan en este momento. Profesor, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por seguir la situación de Colombia y espero que nos sigan acompañando. Es muy importante que el mundo y en particular América Latina conozca lo que está pasando en Colombia. Jaime Zuluaga con nosotros, allí lo tenían, está sumando análisis a un tema que es fundamental justamente en este camino hacia la paz en el país. Fíjense cómo se daba este comunicado, cómo en su cuenta oficial la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional publicaba lo siguiente: ELN cesará actividades militares de las 0 horas del día 25 de mayo a las 24 del día 29 para aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en elecciones Colombia. Allí tenían este pronunciamiento, este comunicado al cual aludíamos. Ahora, tras anunciar este cese de actividades militares en las elecciones presidenciales en Colombia, también ELN pidió que sea o que tenga una respuesta con una conducta similar por parte de las distintas fuerzas políticos militares de lo que llamó régimen, así le llamó al gobierno de Santos. Clases dominantes y gobernantes de los Estados Unidos tienen la palabra, finalizó diciendo en este tuit. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está en Madrid cerrando una pequeña gira por capitales europeas a 2 semanas de los comicios presidenciales, así que allí entonces hay que tener en cuenta también su palabra. Él se pronunció desde el país europeo y dijo: hace 8 años nadie se imaginaba que fuera posible culminarlo, aludiendo al proceso de paz, y culminarlo con éxito. Cuando lo decía, la gente me miraba con escepticismo, pero lo logramos porque generamos las condiciones. Allí las declaraciones del presidente Santos, quien también admitió la existencia de detractores, en especial cuando se trata de trazar la línea entre justicia y paz. Vénganse ahora para seguir comentando aquí algunos detalles que tienen que ver con este camino que emprende Colombia, ahora con el ELN, antes abrió paso con FARC-EP en ese momento. Hay negociaciones que el gobierno de Santos está llevando ahora con el ELN sentado en esta mesa de diálogo en La Habana, y el presidente Santos dijo firmemente que aspira a lograr un acuerdo de base antes que termine su mandato, para que el presidente electo que surja pueda seguir este proceso y no dar marcha atrás. Ahí en esas palabras ya hay también una incógnita de qué tiene en mente, de cómo se planea hacer eso cuando queda tan poco tiempo.
Dijo el presidente Santos, si el ELN está dispuesto a avanzar sustancialmente antes de terminar el gobierno, esperamos firmar un acuerdo marco como se firmó en Irlanda del Norte con parámetros básicos y el próximo gobierno decidirá si continúa o no. Si se logra llegar a ese nivel, creo que al próximo gobierno le quedará difícil reversar esta negociación. Hemos dicho que paralelo a todo este proceso de paz, Colombia está sufriendo uno de los momentos más peligrosos para líderes y lideresas sociales y para defensores de derechos humanos. La firma del acuerdo de paz entre otrora FARC-EP y el gobierno en el 2016 ha generado también mayor investigación sobre qué es lo que se ha logrado y qué es lo que ha pasado desde entonces. Desde entonces, 217 líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país. Cauca tiene este número, 42 asesinatos, Nariño 31, Antioquia 31, Valle 14, el Chocó 13. Son las zonas del país que más homicidios a líderes sociales registran desde diciembre del año 2016. Además, resaltamos que este informe de la Comisión Internacional de Verificación de Derechos Humanos indicó que los acuerdos de paz en el país no se han implementado en un 82%. Como ven, hay tarea para hacer. Y en redes sociales, sumo también las respuestas. Tenemos allí un interrogante puesto, yo lo estoy consultando ahora en este momento a las respuestas, de inmediato voy a leerlos entonces. A ver, ELN anuncia cese al fuego unilateral, abre paso al camino de la paz. 57% dice sí, es un buen comienzo, 14% dice no, no es suficiente, 29% dice no, no son creíbles. Dijimos faltan cosas por hacer, nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a ir esbozando también otros temas en esta agenda abierta que hasta ahora, como ven, está más abierta que nunca. Si se están sumando a nuestra pantalla, bienvenidos. La pausa es así de breve, ya regresamos. De inmediato vamos a ver vuelta por las corresponsalías. Le prometí que iba a ser rápido, me tomo unos segundos nada más. Vente, Micolme. Hoy se despliega Plan República, lo anunció el jefe del CEO FAMB, Remigio Ceballos Ichazo. 300.000 funcionarios se activan para garantizar la buena marcha del proceso electoral en el sentido de la seguridad y la paz, en el sentido de la custodia y vigilancia de los sistemas de tecnología y electricidad para evitar, atentos, cualquier posibilidad de interrupción de los comicios. Tomaremos acciones contra aquellas personas que pretendan alterar el orden antes, durante y después de las elecciones, dijo la máxima autoridad, el jefe del CEO FAMB. Allí lo tienen entonces, así arrancamos estos contactos previos en corresponsalía, yéndonos a la casa en Venezuela, a nuestra corresponsalía aquí en Caracas, para ver cómo va esta campaña. Redacción, piso 1, Esther. Esther, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Avanza la campaña electoral en Venezuela. Quedan muy pocos días para el domingo, día de las elecciones presidenciales y también de los consejos legislativos en este país. Y los candidatos continúan con sus agendas, cada vez apuran las últimas horas de cara al próximo jueves, porque recordemos, el jueves a las 12 de la noche finaliza la campaña electoral. La agenda de los candidatos para el día de hoy es la siguiente. El presidente Nicolás Maduro y candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria va a visitar hoy 3 estados. Serán los estados Carabobo, Anzoátegui y Miranda. Por otro lado, el candidato Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, va a hacer diferentes caravanas recorriendo varios estados del país, todo ello por tierra. Y estamos también con Henry Falcón, el candidato opositor por Avanzada Progresista, que va a visitar 2 estados, Barinas y Táchira. Los 3 candidatos, como decimos, apuran las últimas horas porque las actividades públicas en la calle son importantes, es la base, está siendo la base de la campaña electoral, tal y como estamos contando en Telesur, y a medida que avanza la campaña electoral también avanza el cronograma electoral, porque también desde el Consejo Nacional Electoral están apurando estas últimas horas para completar el cronograma y completar las auditorías pertinentes que están previstas de cara a estos próximos comicios para el próximo 20 de mayo. Recordemos que el sistema electoral
electoral venezolano es uno de los más auditados del mundo. Se realizan auditorías antes, durante y después de cada elección que se celebra en el país. En este caso son 16 y durante estas jornadas se están ultimando las auditorías. Por ejemplo, durante el día de ayer tuvo lugar la auditoría de predespacho, es decir, se realizó un simulacro en uno de los galpones que el CNE tiene en Caracas desde el principio, es decir, desde que el elector llega con su cédula hasta que recoge el ticket, el comprobante como que ha votado y apunta todos sus datos en el cuaderno de votación. Todo ello estuvo supervisado por representantes de los partidos políticos, por los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral y también por observadores nacionales. Todo ello con un objetivo: garantizar el derecho al voto y la total transparencia y seguridad de cara a los próximos comicios, que recordemos que más de 20 millones de venezolanos y de venezolanas estarán llamados a las urnas el próximo domingo. Y un último apunte, porque durante el día de hoy también se desplegará definitivamente el Plan República, será la presentación oficial. Recordemos que el Plan República es el despliegue a lo largo y ancho de todo el país, por los 23 estados del país, de diferentes efectivos militares que garantizarán la seguridad, la transparencia y el buen funcionamiento de las máquinas de votación, de la infraestructura tecnológica y de que todo transcurra con total normalidad el próximo domingo desde las 6 de la mañana, que es cuando está previsto precisamente que se constituyan las mesas electorales con los miembros de cada mesa, se despliegue definitivamente el Plan República y comience entonces la jornada electoral este próximo 20 de mayo. Muchas gracias, Esther. De inmediato, Gobierno Nacional de Nicaragua autorizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la nación. Así las cosas, compañera, adelante. El gobierno de Nicaragua invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita de trabajo con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los sucesos del 18 de abril a la fecha. Petición que solicitó la Conferencia Episcopal de Nicaragua para favorecer el inicio del diálogo nacional propuesto por el presidente Daniel Ortega en pos de estabilizar la nación, lo que ha causado reacciones positivas en distintos sectores de la población. Te comento que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó este paso como un esfuerzo más que realiza el gobierno, el Estado nicaragüense, el gobierno de todos, para contribuir al diálogo nacional al que han estado dispuestos, resaltó. Recordemos que el presidente Daniel Ortega convocó el diálogo donde participarán gobierno, empresa privada y otros sectores invitados. El inicio de la mesa de conversaciones está prevista para el miércoles 16 a las 10 de la mañana, hora local, en el seminario Nuestra Señora de Fátima en la capital nicaragüense. Muchas gracias. De inmediato, el Ministerio de Salud de Palestina está confirmando el asesinato de más de 50 personas y hay más de 2.000 heridos tras las protestas que se viven en la Franja de Gaza. Asesinatos cometidos por fuerzas israelíes. Yosbel, adelante. Gracias, saludos para ti y también para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, este lunes se registró una gran masacre producto de la represión de las fuerzas israelíes contra los miles de manifestantes palestinos que se congregaron en la valla fronteriza que separa la Franja de Gaza de los territorios palestinos ocupados para protestar en contra del traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Fuentes médicas señalaron que producto de esa represión israelí se reportaron más de 50 muertos, mientras los heridos son más de 2.000. Un gran porciento de los manifestantes fueron heridos por balas de combate. Ayer el Ministerio de Salud palestino, teniendo en cuenta la situación que se estaba viviendo en la Franja de Gaza, que aún se sigue viviendo en la Franja de Gaza, pidió ayuda al Ministerio de Salud egipcio para que enviara medicinas y también materiales médicos de emergencia. También pidieron la posibilidad de poder transferir heridos a los hospitales especializados aquí en este país. Importante destacar que desde que iniciaron las protestas el pasado 30 de marzo, contando ya las muertes del día de ayer, suman más de 100 los palestinos fallecidos por disparos israelíes. Señalar que la represión israelí de este lunes contra los manifestantes palestinos ha sido condenada por varios países a nivel internacional, producto de esas acciones violentas. Por ejemplo, el gobierno de Turquía llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y en Israel.
En honor a las víctimas de este lunes, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, decretó 3 días de duelo nacional. Abbas hizo referencia a la actitud de Donald Trump por trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En este sentido, dijo que Estados Unidos ha cancelado su rol en el proceso de paz. Para hoy martes está prevista una huelga general en todos los territorios ocupados por Israel en rechazo a la masacre colectiva de este lunes. También recordarán el día en que más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus propias tierras. Esta es la información que tenemos. Adelante. Muchas gracias, Josbel. A todos, muchas gracias. Allí entonces estaban nuestros corresponsales y los despedimos a esta hora. Telesur TV, que tiene esta hora, etiqueta Palestina Libre, países retiran embajadores de Israel por agresión desmedida contra ciudadanos palestinos en frontera de Gaza. A esta hora mostramos también allí ese pronunciamiento en Twitter. Allí lo tienen la imagen, pueden sumarse, pueden seguir @Telesur TV para conocer en tiempo real los hechos. Tienen también otro tweet, el tweet que había que mostrar es el anterior, señores. Son 2 de Telesur TV, el anterior es el que hay que mostrar con el retiro justamente de los embajadores apoyando, ahí lo tienen, apoyando la decisión del pueblo palestino. Países retiran embajadores de Israel por agresión desmedida contra ciudadanos palestinos en frontera de Gaza. Allí tienen entonces el link, cliquean y pueden tener más información. Además, hay una organización, ahí voy de nuevo a la red social Twitter, que está acotando lo siguiente: se cumplen 70 años de la Nakba, 70 años de desplazamiento, 70 años fuera de lo que era su tierra, lejos de lo que eran sus casas. En este triste aniversario asistimos de nuevo a la brutalidad en Gaza y Cisjordania que llevan 70 años sufriendo. Tienen el usuario, déjenme por favor aquí el usuario. UNRWA España. Esta es una organización de asistencia justamente que busca una solución justa en este conflicto, que tiene como sede España, y están denunciando esta brutalidad en Gaza y en Cisjordania. Van a encontrar en esta cuenta en Twitter múltiple información sobre los hechos, así que también les sugerimos entonces ahondar o profundizar sobre el tema. Además, me quedo de este lado, vamos a hacer un cambio, en este caso otro tema, pero que también es el tema del día. Precios del petróleo se mantienen en máximo desde finales 2014. Atención con esto, lo vamos a ampliar a las 10 de la mañana en Impacto Económico. El Brent está rondando los $78 por barril y el WTI supera los 71. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es el Brent? El crudo tiene 3 estándares a la hora de mostrar sus precios. Cada barril, además en estos casos tanto el Brent como el WTI, están situados siempre en dólares. Esa es la moneda internacional para la transacción. El Brent se usa como referencia de cotización para suelo europeo. El WTI se usa de referencia para suelo de Estados Unidos. Así que atentos con esto. Hay otro dato, habló PEP diciendo, crece el consumo, estimó que esta demanda de crudo para este año va a estar ubicado en 98,85 millones de barril por día, 1,7% más que en el 2017. Así que hay que prestar atención. Cuando hay preocupaciones geopolíticas, se habla de robusta demanda y allí aparecen entonces los precios que se mueven con un consumo y con determinados indicadores que mueven la balanza, porque es un precio muy tocado por todo lo externo que sucede. En este caso genera tendencia al alza. Atención, es importante la cuestión. Vénganse conmigo, cambiamos al lugar del estudio. Se viene Don Yuki con Deportes hasta ahora. Bienvenido, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien. Sumando información de aquí, estás viendo que hay un poco de todo. Sí, hay variedad de información deportiva. Tenemos también mucho que contar. También vamos a tener más detalles, por supuesto, a las 8 de la mañana, completamente en vivo en Deportes del Sur. Pero vamos a darles un adelanto precisamente a las personas que nos están sintonizando a esta hora. Vamos a hablar de Sudamérica. Ok, y hemos pensado también en este día en sumar niños, porque aquí en Venezuela, como hay elecciones, ya están en custodia los centros electorales, la mayoría de ellos son colegios. Exacto. Los niños están en casa y están viendo a Yuki, porque te escriben y todo, así que vamos a sumar deportes entonces con la sonrisa
que lleva el tema con la reflexión que promueve el tema, también instalado el deporte en nuestra agenda vial. Claro que sí, vamos a hablar precisamente, gracias, de la antorcha de estos Juegos Deportivos Suramericanos de Cochabamba. Sigue su paso en este 2018 y ayer llegó a la ciudad boliviana de Cobija, 12 días para dar inicio a la gran fiesta deportiva más importante del continente suramericano. Allí la antorcha de los Juegos visita la ciudad de Cobija en el departamento amazónico de Pando, en Bolivia, en su última parada dentro de su recorrido por todos los departamentos del país, antes de ingresar a la sede de la cita deportiva más importante de la región, que dará inicio el próximo 26 de mayo al 8 de junio. Recordemos que la antorcha partirá mañana desde Cobija, es decir, hoy precisamente desde Cobija a la población de Chimoré, en total de 765 kilómetros en el trópico de Cochabamba, donde se estarán disputando algunas disciplinas deportivas, luego de visitar este y otros departamentos. Finalmente, el sábado 26 de mayo, día de la inauguración de estos Juegos Sudamericanos, el Fuego Olímpico recorrerá los últimos 10,3 kilómetros entre Colcapirua y la ciudad de Cochabamba, donde se abrirán los juegos más importantes de la región. Y en otras informaciones no muy buenas para Perú, este lunes se confirmó que el atacante Paolo Guerrero no estará con la selección peruana en el próximo Mundial de Rusia 2018. Panorama nada alentador para el técnico del Tigre, Ricardo Gareca, de cara a la cita ecuménica, pues se están quedando sin su acostumbrado capitán. Así es, el delantero peruano Paolo Guerrero será uno de los grandes ausentes en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Así se dio a conocer este lunes tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de aumentarle a 14 meses la sanción tras su positivo por dopaje el pasado mes de octubre, posterior al partido contra la selección argentina por eliminatorias sudamericanas. Luego de confirmarse el caso de dopaje, la FIFA había impuesto una sanción de 1 año al jugador desde el 3 de noviembre pasado, que lo alejó de la repesca mundialista ante Nueva Zelanda. Sin embargo, luego el Comité de Apelación logró reducir esa sanción a 6 meses, un periodo que el futbolista ya había cumplido. A pesar de esta rebaja, ahora el depredador buscó su total solución acudiendo al TAS, y ante esto la Agencia Mundial Antidopaje mostró su total oposición, reclamando que el futbolista debía alejarse de las canchas al menos 22 meses en total. Tras las reuniones de este lunes, el organismo ya le aumentó la sanción a 14 meses, justificando que el atleta pudo haber evitado el consumo de benzoilecgonina, el cual es el principal metabolito de la coca precisamente, y sus derivados. Lamentable la noticia para la afición peruana. Vamos con otras informaciones, y es que la ballista Maribel Caicedo conquista el laurel dorado y borró el récord nacional más antiguo del atletismo ecuatoriano. La actual campeona en los 100 metros con vallas, Maribel Caicedo, logró así la medalla de oro de su especialidad con un crono de 13 segundos y 12 centésimas en Florida, Estados Unidos. De esta manera y con gran calidad hizo pulverizar el récord de 31 años de Nancy Vallecilla en el más antiguo del atletismo ecuatoriano. Precisamente la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ya la sitúa en el top número 6 a nivel mundial y en ser la primera del ranking sudamericano, y de esta manera Caicedo intentará conquistar las vallas de los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. Regresamos a temas del fútbol, y es que en México las calles fueron ya adornadas con réplicas gigantes de balones de fútbol antes de que arranque el Mundial de Rusia 2018. 33 réplicas en total monumentales de balones de fútbol creadas por artistas mexicanos y extranjeros, diseñados con motivos, jugadores y símbolos de países que competirán en la cita orbital del 14 al 15 de junio, están ya adornando las calles de México. Se espera que para el próximo 26 de mayo las piezas sean trasladadas a Rusia, donde serán exhibidas en la Plaza Roja de Moscú a partir del próximo 14 de junio, cuando arranca el Mundial. 32 réplicas corresponden a los países que participan en el torneo mundial, y una pieza remanente fue inspirada hacia Qatar, país que estará albergando la venidera Copa del Mundo del año 2022.
Las quiero a todas. Sí, ¿verdad? Son bonitos los balones, los vi bien simpáticos. Las quiero a todas. Ya todos ¿Qué más están. trajiste? Bueno, tenemos otras informaciones, Marcela, tienen que ver precisamente con lo ocurrido en la Franja de Gaza, esta situación que es muy lamentable, de hecho lo tenemos aquí en Agenda Abierta, tras esa situación que se vivió ayer precisamente a través de las redes sociales, varios usuarios destacaron esta manifestación de las hinchadas en el fútbol en apoyo a Palestina precisamente. Y aquí lo dice este usuario, Fonsi Loaiza, dice que el Cádiz gana y ahora se mete en los puestos de los playoffs de primera, pero el corazón de su hinchada, fíjense bien, estaba hoy con el pueblo de Palestina, que justamente sufrió esos 55 fallecidos y más de 2.000 heridos en las protestas por la ocupación israelí, Marcelo. Suban un poquito la foto, porque también aquí está bueno ver esto. ¿Qué tanta repercusión tuvo este muchacho con la colgada que tuvo de este post? 1.250. Fíjense aquí, tiene 473 RT y tiene 1,3K. O sea, la gente cuando ve fútbol también se interesa por otros temas. Y se dan cuenta Pretender de lo que sucede. desligar el mundo, lo que ocurre, la política, lo que nos pega, la economía, es prácticamente imposible. Mantengan el tuit de atrás que estamos hablando también hubo, de hecho, eso. otros tweets. ¿No? En la cantidad de respuestas, inclusive, que tiene 28 respuestas este muchacho, que ni siquiera lo seguimos, no sé quién es, estamos levantando de Fonsi Loaiza un tuit, que es un periodista y nada más es lo que sabemos por su perfil. Sí. Ahí tienen, en esa lectura, tienen inclusive Palestina. Ayuntamiento de Cádiz, la fotografía, hablando y moviendo justamente cómo se suma esto. Sí, hay más tweets, de hecho, vamos a revisar, hay más reacciones también. Bueno, esto es una campaña que están realizando. Denme el usuario, por favor. Siempre presentamos como corresponde en redes sociales, que se vea el usuario. Arriba, compartimos, mostramos el usuario, mostramos el perfil. Esta es la Federación Palestina, @FedPalestina. Por eso es que quiero que bajemos como corresponde. Exacto, fíjate, por los Es el movimiento inverso, ellos compañeros. Están pidiendo. Federación Palestina, siempre presentamos, seamos responsables con esto, estamos moviendo redes, presentamos el usuario, presentamos a quien corresponde y compartimos el material. Le están pidiendo a través de las redes sociales a todo el mundo. Recuerda, Marcela, que en Chile hay una comunidad palestina muy grande. De hecho, se encuentra el equipo palestino, que está en primera división también. Y fíjate, es la comunidad palestina de Chile haciendo una campaña que suban a través de sus redes sociales con la etiqueta Tierra para Palestina, una foto de una tierra y comenzar a unir una foto de cualquier pedazo de tierra y comienzan a unir esta campaña justamente para formar a la Palestina que le toca. Y además también hay uno más, Marcela, de hecho es un usuario dedicado a lo que es las barras que protestan constantemente. Quedémonos con el anterior, estamos como rápidos y la idea es mostrar todo, ni siquiera hemos visto cómo el mapa se termina de mostrar. Tómense el tiempo, el segundo para hacerlo. Y para terminar, son 45 segundos lo que dura. Sí, y para terminar de mostrar con varias fotografías, ellos quieren hacer esto, armar, bueno, es una campaña, digámoslo así, bonita. Sí, bonita. Bonita y justamente está tocando el corazón en un día muy, muy especial. A 70 años de la justamente. NACA, precisamente. Allí, fíjate cómo se arma con las fotografías de los usuarios, armar el territorio palestino, Marcelo. Bueno, así lo dicen, ¿ves? Quieren recuperar un país que se niega a desaparecer. Exactamente. Y allí la lucha y la resistencia y la invitación que hace justamente la Federación Palestina para sumarse en esta conmemoración, 70 años de Nakba. Muy bonito lo que encontraste, Yuki, muchas gracias. Exactamente. Hay más, luego lo estaremos revisando, Marcela. A ver, vamos. También hay una más, esta que ya nos decía aquí el equipo de producción. Un poquito más abajo aquí está, los ultras del Livorno, la foto. Dice, Palestina libre. Este es un equipo de la tercera división italiana, también recordamos. Allí, fíjate como también le piden o claman por la liberación del territorio palestino, Marcela. Esto, bueno, me parece muy emotivo, me parece importante que también a través del deporte se promocionen este tipo de protestas, Marcela, este tipo de reclamos. Y de llamado a la conciencia social y de abrir el debate y de sumar información. Es decir, hay algo más, se preparó un portal de Argentina. Ah, sí, a ver. Ver ahí no que tienen. Está el portal de Núñez Arrucio, Armani Quintero.
hace Sí. 100 días nada más que estaban debutando y fueron convocados. Sí, fueron convocados, Uno para obviamente. Argentina y otro para Colombia. Avancen, por favor. Van a tener el pronunciamiento de Armani muy emocionado. Franco Armani, el portero de River, quien obviamente... Con lo que cuesta encontrar un buen portero. Y estuvo muy destacado en esta Y temporada. si siguen avanzando, van a tener allí como la hinchada es quien está pidiendo a Armani justamente y él sí, se ¿qué muestra tal? muy A ver, emocionado. Sí, a ver, ahí ¿qué tienen dice? el play. Sí tiene audio, pero lo tiene bajito. Sí, bueno. La cuestión era encontrarle ahí más volumen para poder tener los cantos de la hinchada, que mientras él está hablando se tiene que dar la vuelta porque no lo dejan seguir, claro, y le genera toda la incomodidad. Ya. Y también aquí, por si quieren subirse al Olé, está este muchacho colombiano muy emocionado justamente después de haber ganado, con esta convocatoria que dice el que lo sorprendió y que obviamente Sí, imagínate de lo hecho, que le representa. también ya la selección de Brasil ya anunció los 25 preseleccionados. También lo hizo México. Vamos a tener también reacciones en Del redes lado sociales. europeo también. Ayer fue un día muy activo en lo que es el camino a Rusia. Con Paolo lo habían, de hecho, ya también incluido en la lista. Lo que pasa es que, bueno, lamentable. Sorpresas te da la vida. Pausa Sí. rápida, ya volvemos. En España, a 7 años del 15M, miles de jubilados y pensionistas se han vuelto a concentrar una vez más en las capitales vascas para reclamar que se blinde el sistema público de pensiones y han advertido del reto que no decaiga el apoyo en las calles hasta lograr el objetivo. Los pensionistas creen que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco es un parche y que no garantiza que esa subida se vaya a perpetuar en el tiempo. El movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, sacó en mayo de 2011 a miles de personas a las calles en España para protestar contra la crisis económica y la clase política. Aunque consiguieron parte de sus objetivos, la deuda sigue intacta. Este martes se espera que el movimiento 15M tome nuevamente la Puerta del Sol de la capital española, donde el lema "Confluyamos por los derechos y las libertades" resonará en las calles con la intención de revitalizar su accionar. Por su parte, los jubilados asturianos seguirán en las calles y este miércoles rodearán la sede del Banco de España de Oviedo en protesta por la anemia de medidas sobre el sistema de pensiones. Telesur, a 7 años del 15M, España mantiene deudas con los indignados. 15M, nacido como un movimiento apartidista, buscó generar un cambio entre los dirigentes, resumida en el bipartidismo, se repartían todo entre el Partido Popular y el Socialista Obrero Español. Entra y irrumpe el 15M, ampliando justamente esta base social, escuchando reclamos de esta base social que estaban latentes allí en suelo español. Sin embargo, hay que decir que estas agrupaciones aún acumulan el poder en el Congreso de los Diputados. Con Rajoy, desde el año 2011, en su condición de presidente de gobierno, el Partido Popular sigue imponiendo su política económica, sobre todo en recortes a servicios públicos, incluido el derecho a la vivienda, que fue una de las principales demandas el día que surgía justamente, explotaba este 15M en las calles. 7º aniversario. Hoy van a leer un comunicado donde van a mostrar parte del presente, lo que se viene para el futuro. Se prevé que en esta jornada también se abogue por mayor libertad de expresión y el tema de las pensiones ya se ha instalado como el debate político por excelencia hoy por hoy. Tercera información, aniversario 15M, confluyamos por los derechos y las libertades en Sol. Los colectivos sociales están planteando para este día de protesta justamente volver a organizarse en asambleas, debatiendo, defendiendo libertad de expresión y luchando contra la represión. Durante la jornada, hoy van a intervenir organizaciones convocantes, se van a presentar también artistas, por ejemplo, una jornada que va a estar formada por intervenciones de estas organizaciones políticas como Democracia Real Ya, la plataforma de afectados por las hipotecas o como la coordinadora 25S. Además, el correo dice el PNV no logra convencer a los pensionistas para que desconvoquen sus protestas. La presidencia del Vizcay Buru Batzar
expresó de forma textual y contundente: la pensión mínima de 1.080 euros es totalmente inviable. Este número, 1.080 euros, es fundamental para entender por qué los pensionados han tomado las calles todos estos últimos días. Hablar de pensiones molesta a la clase política y una parte importante de los jubilados que no se echa para atrás porque necesita el dinero para vivir y porque ha caído su poder adquisitivo. Así, en esa situación, ¿cómo hacen entonces si no salen a protestar para ser oídos? Avancemos al siguiente portal, por favor. El Comercio dice: los jubilados vuelven a la calle en Oviedo por la mejora de las pensiones. Federaciones de pensionistas en Asturias han llamado a esta manifestación. Jornada de miércoles 11 de la mañana en Oviedo, defendiendo lo que llaman la revalorización de las pensiones. Se suman a una convocatoria nacional, van a rodear la sede del Banco de España y van a presentar un escrito en la sede del Instituto Nacional de Seguridad Social y otro en la delegación del Gobierno, buscando trasladarles estas exigencias de reivindicaciones. Vamos a otro punto también para entender más de lo que está pasando en España, a mostrarles de qué se trata cuando hablan de jubilaciones y citan el Pacto de Toledo. ¿Qué es este pacto? Es una comisión parlamentaria creada en el 95 para, con el apoyo de todos los partidos políticos, discutir, analizar, proponer medidas. Y cada vez que esta gente se reúne a hablar, lo que hacen es indicar que lo tratado, lo debatido, busca asegurar sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay una hucha. ¿A qué le llaman los españoles la hucha de las pensiones? La hucha es un fondito, un fondo de reserva, buscando justamente esta sostenibilidad. Debían pasar por acá, así mostrábamos desde aquí justamente qué es la hucha de pensiones, esta reserva de la seguridad social creada para sostener pensiones en época de vacas flacas. Así entonces, con todo este panorama social en España, llegamos a este 15M aniversario y vamos a ver qué ha logrado esta organización que surgió, dijimos, con esta característica de no estar vinculada a organizaciones políticas, y nuevos partidos, movimientos sociales han entrado en escena en España. Se han paralizado los desahucios son los desalojos. Hay una ley de transparencia que está siendo muy luchada, así que también entonces con esta gráfica que va avanzando vamos mostrando. 15M para rato es lo que buscan, una fórmula muy coloquial que habla del futuro. También las mujeres han tomado las calles, las redes sociales hoy están copados de temas que hablan de la discusión política actual de España, y esto tiene que ver con justamente cómo irrumpía este movimiento un 15M, un día como hoy. Ahí entonces, esbozadas así las cosas, hay que ver si hoy logran en la calle estos movimientos multitudinarios que han tenido justamente como respaldo y que han hecho del 15M el gran movimiento que ha permitido estos logros. En redes sociales hemos colocado: miles de jubilados indignados se manifiestan exigiendo pensiones dignas. Gritan: menos ladrones, más pensiones. ¿Quién los escucha? Y hay a esta hora justamente respuestas. Me quedo con ellas. 64% dice nadie, 20% dice Rajoy no hace nada, 19% dice políticos oportunistas. Entonces, así dadas las cosas, estamos viendo ya cómo con estos 112 votos hay justamente este debate planteado también en redes sociales para lo que se viene hoy. Vamos a estar atentos también a lo que pasa en suelo español. Nos vamos a preparar ahora a despedir nuestra agenda abierta. Hay otros temas ya en pantalla que vienen también preparándose. Cobertura ininterrumpida de los hechos 24 horas en esta que es nuestra señal informativa de América Latina. A todos, muchas gracias.